tampoco así de poquitos. Pues sí, hijos míos. Entonces, para que ustedes se den una idea, a estos 9 gatos que presentaban quiestomatitis se les dio células madre que eran autólogos, que en sus propias células madre. Y aquí fue importante, de los 9 gatos, 5 respondían de manera total, perdón, 5 respondieron, 3 de manera total, 2 parcial. Lo más importante fue una normalización del radio CD4 CD8. Y vean, por ejemplo, cómo se ve aquí los cómo se ve. Cuando tiene revisión completa, cómo se ve, cuando hay revisión parcial, cuando no hay revisión. Estamos hablando de una eficacia del 72%, siempre y cuando sean autólogas. Este es otro estudio con 7 gatos, fueron alogénicas a partir de gatos libres de patógenos específicos, que básicamente fue el mismo protocolo. Y vean aquí cómo estaba antes del tratamiento, cuando hubo mejoría parcial y cuando había ya terminando el protocolo, cómo realmente se curaron. ¿Cuál es algo que tienen que saber? Solamente para que realmente les funcione en quiestomatitis, tienen que ser aquellos que se les hizo la extracción y que a pesar de la extracción no hubo mejoría. Y esta condición, para que yo les pueda decir que realmente no mejoraron, se tiene que esperar al menos 6 meses después de la extracción dental completa. ¿Qué significa? Perfecto, un poco de paciencia. ¿Qué vamos a hacer mientras? Porque no que el pobre gato esté aguantándose el dolor. Bueno, pues hay que instaurar toda la terapia analgésica para que esta condición, pues de alguna manera la sobrelleve mejor el gato. Entonces, considera que en aquellos casos en los cuales hemos tenido eficacia realmente, son pacientes que realmente se han realizado la extracción completa, no tuvieron resultados y entonces después se aplicaba las células madre. ¿Y por qué les platico esta condición? Porque hemos tenido casos de gente que me dice, ay no, mejor antes de la extracción, ¿por qué no le ponen las células madre? La verdad, sí se demostró que no sirve, o sea, tiene que ser después de la extracción como tal. Y bueno, pues nuestro objetivo de la charla es hablar de enfermedad renal. Les comentaba que es un padecimiento súper común y, bueno, en caso de daño renal agudo, ¿cuáles serían los beneficios de utilizar las células mesenquimales o las células madre? Van a fomentar el crecimiento, la formación del factor de crecimiento vascular endotelial. ¿Y en qué nos va a permitir? Bueno, para empezar, es un factor de sobrevivencia, va a regular la matriz, va a fomentar la quimiotaxis de monocitos, va a fomentar la expresión de moléculas de adhesión, estimula la proliferación de capilares peritubulares y eso de alguna manera va a fomentar cierto grado de regeneración tubular, No es un trasplante renal, no vayan a pensar que es la panacea y que ya utilizando las células madre, con eso ya vamos a tener una protección adecuada, pero es algo que puede llegar a funcionar. Se ha demostrado que genera protección en las células epiteliales renales y en la función glomerular. ¿Cuál es la situación? Este es un estudio que se ha presentado principalmente en ratas. Se ha demostrado que en ratas, les digo que aquí el estudio menciona la aplicación intraarterial. ¿Cómo lo hicieron? Pero aquí dice, en el cual encontraron incluso la presencia de estas células madre a nivel de los glomérulos. Esto en un 20 y 50% de los casos, porque es lo que decía que es el problema de cuando usamos células madre. Pues eso se van a ir, hay unas que se van a ir al cerebro, al pulmón, se van a ir por todos lados. Y estamos con la esperanza de que algunas de ellas se vayan directamente a los riñones, ¿no? Es como que. Pero, ¿cuáles son los efectos benéficos? Principalmente, como ya se ha dicho, van a inhibir la apoptosis, van a estabilizar el nivel vascular, van a generar neurogénesis y obviamente toda la condición de inflamación se va a ir beneficiada. ¿Por qué es importante usar las células madre? Porque pues, en el tipo de patologías que daño renal agudo no podemos utilizar antiinflamatorios, porque sabemos que los mismos antiinflamatorios, sobre todo los no esteroidales, van a generar más daño renal del que ya está preexistente, ¿no? Entonces, por eso es el beneficio. Aparte, se ha visto que, por ejemplo, hubo una reducción en la proteinuria del
28%, se incrementó la proliferación de células medulares y había un incremento en el factor de crecimiento vascular endotelial. Y básicamente se ha visto el efecto antiinflamatorio. ¿Qué pasa en la enfermedad renal crónica? Sabemos en la enfermedad renal crónica que la inflamación genera más problema, como dice aquí, descripción gráfica del grado que quién sabe qué pasaría después de la toma de la pompa, ¿no? Sabemos muy bien, y por una de las tantas razones de dar una dieta baja en proteína es que el sistema inmunológico depende mucho de la formación de la captación de proteínas para que se produzca. Y sabemos que esas proteínas, una vez que lleguen a nivel de los riñones, van a generar más daños que beneficios. Por eso es la condición de utilizar la renal crónica. Esto es un estudio en gatos que estaban en diferentes estadios. Lo que hicieron, obviamente, lo realizaron bajo sedación. Aquí lo que comentaron es que lo aplicaron en la corteza renal por ultrasonido, se me hace muy interesante. Por sedación, la cantidad de células madre fue de 1 millón a 4 millones de células madre. Unas eran autólogos, eran otros celulares. Lo más importante de todo es una reducción de los niveles de creatinina, y esto se presentó del 9.8% más o menos a los 60 días después de la administración. Y entonces, pues es algo que se puede hacer. Estos son otros estudios que se publicaron a nivel de este congreso, el simposio de terapia renal. Eran en gatos también, donde vieron sobre todo lo más importante es la prolongación del tiempo de sobrevida, la dosificación como tal de 1.47 millones por kilogramo, el porcentaje de sobrevivencia que fue un 84% en estos 25 casos. Este es otro estudio en el cual más bien lo que se determinó, si bien no había mucho tiempo de sobrevivencia, sí reducción de los niveles de BUN, creatinina y aumento de la producción de glóbulos rojos. Entonces, son estudios que se han presentado, estos otros estudios que son también interesantes, en el cual menciona todo lo contrario, que a lo mejor no hay tantos beneficios, sin embargo, faltó tiempo para la evaluación del estudio. Cuando se estaban administrando por vía, cuando se aplicaba, se salía administrado en el nivel renal, lo que reportaban es que a veces los datos ya no se presentaban del todo bien. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento es indicado la terapia de células madre si queremos implementarla? Lo ideal sería, obviamente, en los primeros estadios. ¿Por qué? Porque ya cuando está muy avanzado, todas las toxinas que están presentes, que se producen de una manera natural por la enfermedad renal, pues desafortunadamente van a generar que esas células madre pues no tienen el tiempo que deberían de durar. Obviamente van a reducir mucho su tiempo de sobrevida. ¿Cuáles son, digamos, los pacientes ideales para la administración de células madre? Pues primero, no deben de tener antecedentes de cáncer, porque sabemos que las células madre pueden mutar y generar más cáncer de lo que hay. Les había comentado principalmente estadios 1 y 2. Tienen que ser pacientes estables. Esto significa que se debe de haber dado ya un tratamiento para corregir, en la medida de sus posibilidades, la proteinuria, hipertensión arterial, hiperfosfatemia, hipocalemia, de preferencia correctiva de la anemia, y si tiene infección de tracto urinario, pues se tiene que tratar el tracto urinario. Y aquí viene lo bonito, que vamos a ver particularmente a los pacientes. Olivia es la gatita que fue operada en una campaña de esterilización. No sabemos qué pasó, no sabemos si le dio perosis de analgésico, si fue que le dieron analgésico, si ya tenía algún problema. Entonces, después de los 3 o 4 días, reportaron que empezó a presentar vómitos súbitos. ¿Qué me dicen estos estudios? Tiene falla renal aguda, ¿no? Creo que todos coincidiríamos por la situación que se llegó a presentar. No estaba anémica, pero está tan mal, que ni siquiera la creatinina era medible por el equipo. Más de 130 de BUN, fósforo por los cielos, globulinas ligeramente aumentadas. Y pues obviamente
¿Qué fue lo que hicimos? Lo de costumbre, pensamos siempre en la aguda, hacer terapia de fluidos, siempre pensamos que la diálisis sería lo mejor. Eso hubiera sido lo ideal en el momento en que llegara la chaparra. Desafortunadamente, ya después de 3 días de estar vomitando, ya realizar una diálisis peritoneal no tenía mucho sentido como tal. Entonces empezamos a tratarla principalmente como si fuera enferma renal crónica y en diferentes momentos empezamos a administrar las células madre, como ustedes van a estar viendo aquí. La primera aplicación fue a los días y empezamos a ver una mejoría sustancial. De hecho, parece que la chaparra andaba oscilando. Vean cómo incluso hasta el cabello, el pelo le cambió, tiene muchísima energía. Vean cómo en diferentes momentos, aquí todavía está el 5 de creatinina, pues salió 4. Ahorita les voy a enseñar cuánto más o menos debería vivir un gran que les salió 4. Estamos hablando de días, 2 meses, 3 meses cuando mucho, si es que no se hace nada. Logramos una segunda aplicación en el Inter entre junio 26 y febrero 4, perdón, enero 26 y febrero 4, bajó a 4.7 de creatinina, 2 millones de unidades de utilizados por kilo. Vean cómo esto con respecto a va pasando el tiempo, se va empezando a modificar. Este fue en junio de 2022. Yo les puedo decir que ella no sabía que estaba enferma, con esos niveles de creatinina de 4.1. Vean en noviembre del 2022. Y la pregunta que siempre nos hacemos, ¿cuándo va a vivir un gato? Dependiendo del estadio, depende de muchos factores. Sabemos muy bien que tiene que ver si el paciente está anémico, si hay protección de la zona renal. En Estados Unidos hay un factor de crecimiento fibroblástico que se utiliza mucho como un factor de pronóstico, aquí no lo tenemos. Pero la pregunta que nos hacemos nosotros, por ejemplo, ella hasta el febrero de 22 tenía 4.7 de creatinina. Estaríamos hablando del estadio 3. Lo que están viendo aquí es una serie de investigadores que estuvieron estableciendo más o menos el tiempo promedio de sobrevida de los pacientes enfermos renales dependiendo del estadio que se estaba presentando. De tal manera que si ustedes en el estadio de BIS 2, digamos que el más optimista le da un tiempo de vida de 1651 días. En el estadio 3, 778, y el estadio 4, 103 días. O sea, un poquito más de 3 meses. Esta chaparra estaba entre estadio 3 y estadio 4. Eso significaría que su tiempo de sobrevida, en el mejor de los casos, sería, pongan ustedes 800 días y me estoy portando buena hora. Con el investigador más optimista, ¿no? Porque los demás están, allá en México le decimos que están para el perro, o sea, son súper fatalistas. Gebbels dice estadio 2 490 días, estadio 3 263 y DIS 4 20 días nada más. Entonces esta chaparra con 4.7 de creatinina, obviamente estamos hablando que es un paciente que es enfermo renal crónico, de manera secundaria fue agudo, de primero fue agudo y después crónico, y entonces ya para el 25 de mayo presentó niveles de creatinina arriba de 13.7 y entonces por obviedad la doctora decidió ya que descansar. Pero para que ustedes se me digan, el momento en el cual se diagnosticó la enfermedad renal, que fue en octubre de 2019 al 23 de mayo de 2023, pasaron 1305 días. Pensando en el estadio que pasó la mayor parte del tiempo en el estadio 3, estamos hablando del tiempo de sobrevivencia de 500 días más. Entonces, ¿ayuda o no ayuda? Yo pienso que sí. Obviamente también no es nada más darle la tarea a las células madres. ¿Por qué les platico esto? Porque si no, luego todo el mundo dice, nada más usa células madres. No, hay que utilizar todos los productos, los hidratos de fósforo. Si está médico hay que dar etopoyetina.
sea, lo que es en realidad es que es una terapia complementaria. Tuvimos el caso, que era un perro que sí tuvo falla renal aguda ocasionada por un toque calórico, un bulldog, ya ven que eso es uno de los DTOs, se le tocan. Entonces, ese perro sí fue muy evidente y lo vamos a publicar, en el cual le dimos las células madre y al día siguiente ya sus niveles de creatinina estaban normalizados. Y ahí sí les puedo decir que entre la terapia, los fluidos y las células madre modificaron su condición. También era el receptor de dicho. Aquí, si ustedes se dan cuenta, empezamos a detectar la enfermedad renal crónica a los 14 años, en abril del 2020. Presentaron niveles de creatinina de 2 miligramos y obviamente se incrementó. En este día del 2020 aplicamos 2 millones de células madre por kilo, el 12 de septiembre de 2021. Se estuvieron realizando subsecuentemente. Y pues aquí lo importante es que en la vida, estamos hablando de un caso que es el tumor renal crónico, tuvimos la oportunidad de al menos utilizar tres diferentes dosis. Y pues de alguna forma, obviamente esto le mejoró mucho su tiempo de vida. Aquí está la doctora en noviembre del 2022. Obviamente ya en el marzo del 2024 presentó 1.9 millones de creatinina, pero sobre todo cuando en el 2024, del 22 de octubre del 2024, ya ahora sí desarrolló la enfermedad renal y la doctora decidió la eutanasia. Considerando que su tiempo de sobrevivencia desde que se estableció el diagnóstico, que fue en abril del 2020 a octubre del 2024, pasaron 1.646 días. Si tomamos en cuenta que por los niveles de creatinina, este chaparro, digamos, estaría en el estadio 3 inicial, digamos que su tiempo de sobrevida promedio debería ser de 778. Quiere decir que dobleteamos más del tiempo de sobrevida. ¿Cuáles a veces las limitaciones? Que tristemente pues no son tratamientos baratos. Allá en México están como 20,000 pesos, que son como $1,000. Entonces no es así como que ay, ahorita se los pongo y te dan dos para llevar. Pero es una opción en el tratamiento. Este es un estudio que se hizo muy interesante, sobre todo con riñones poliquísticos. Recuerden que los persas tienden a aparecer hasta el 30% de los gatos que tienen riñones poliquísticos. Y aquí lo que hicieron fue hacer una punción, sobre todo en el quiste más grande. Sacaron ese líquido que estaba en el quiste y agregaron células madre. Y vieron que había, a los 30 días, había una remoción, o sea, la parte de la arquitectura renal había mejorado mucho. Entonces es una opción también. Hay otras enfermedades en las cuales se pueden ver beneficiados, por ejemplo, contra el asma. Este es un estudio muy padre. Lo que hicieron fue en gatos asmáticos, estuvo dando 5 aplicaciones. Hubo más o menos un rango de entre 360,000 a 2.5 millones de células madre. Lo importante es que se estuvo realizando lavados microbiolales y tomografías computarizadas durante el año. Y nada más para que ustedes tengan una idea, a los 8 meses había una reducción del grosor de la pared bronquial y había una atenuación reducida a nivel pulmonar en la tomografía. Y esto es, ahora sí, una imagen vale más que mil palabras. Vean, por ejemplo, en aquellos pacientes que se presentaron las células madre, si comparan con el placebo, ven estas zonas blanquecinas que están acá. ¿Sí me siguen? Si lo comparan con la parte de arriba, la verdad es que es una maravilla. Entonces, pudiera ser como parte de la alternativa, sobre todo en pacientes asmáticos. Este es otro estudio que es muy similar. Aquí a los pobres gatos les indujeron el asma por medio de la administración de zacate bermuda. Hicieron administraciones de células madre de menor a mayor. Y básicamente el tratamiento es muy similar, comparado sobre todo la medición de la pared bronquial en aquellos pacientes que estaban tratados con células madre, a diferencia de los gatos que tenían el grupo placebo, había una diferencia significativa. A los 9 meses, cuando hicieron el lavado bronquial, habían visto una reducción de los eosinófilos
una reducción en la respuesta al aire, la respiración pulmonar también se veía beneficiada. Y estas son las imágenes, tanto la inhalación como la exhalación. Vean cómo hay zonas blanquecinas en una extraordinaria cantidad, sobre todo en el grupo placebo, comparado con las zonas, con aquellos gatos que utilizamos en los normal. Entonces es un beneficio como tal. Bueno, no nada más se puede utilizar, como ya está dicho, para enfermedad renal, para asma o para quilotomatitis. Este es un estudio que lo vamos a ver un poco más frecuente, sobre todo en enfermedad intestinal crónica. Lo que hicieron a 14 gatos que presentaban diarrea crónica, que se había realizado el diagnóstico de IBD, y estuvieron administrando células madres, 10 millones de células madres. Y lo que realizaron fue un cuestionario con respecto a los autores de antes del tratamiento y después del tratamiento, en el cual se hacían preguntas relacionadas con la frecuencia y la de vómito, el apetito, si había suplementos, posición corporal y otros medicamentos. Ellos vieron que a las 2 semanas después, en aquellos pacientes que tuvieron una respuesta positiva, presentaron una mejoría sobre todo en la consistencia del excremento, en la frecuencia y aumento del apetito. Se presentó a los 2 meses en los gatos tratados un 60% de mejoría significativa, 20% una muestra mejoría y un 10% no mejoró, y un 10% se perdió el cliente, ya no pudieron contactar. Entonces, pudiera ser como parte del tratamiento también del IBD. Este es otro estudio muy similar. Hicieron una comparación de células madre a un grupo de gatos y otro grupo de gatos se le dio prednisona, debería ser prednisolona, pero también es prednisolona. Y hay un índice que lo vamos a ver en la charla con respecto a, se toman diferentes aspectos como diarrea, vómito, ALT, fosfatasa, si están anémicos. Y este índice les permite evaluar cuando empiezan un tratamiento primero en qué condición se encuentran y a los meses o semanas después de haber instaurado un tratamiento hacen el comparativo. Y aquí en este índice, si ustedes se dan cuenta en la conversación de la prednisolona, vean cómo inició con 3.6, terminó con 3.7, pero en células mesenquimales hubo una mejoría bastante buena, simplemente por haberlas utilizado. Y es nada más son los resultados. Pero en la paciente. Para queratitis en gatos, fueron 5 gatos, estaban los de las madres, las aplicaciones entre los 2 meses entre una y otra. Y lo importante es que vean aquí los resultados, cómo van mejorando, cómo se va transcurriendo el tiempo. La verdad es que para queratitis también es una maravilla. Cómo se renueva todo el tejido. Ahora bien, ¿qué hay con respecto a la administración? Se puede administrar por todas estas vías, puede ser intraperitoneal, intracircular, que a los perros les va bastante bien, sobre todo en la endoartritis, para pudiera ser hasta cardíaca, hepática, nasal, la arteria renal, que ya se acuerdan del estudio que se había dicho, si pudiera por vía endovenosa. ¿Cuál es la desventaja cuando se da por vía endovenosa? Reduce el tipo de sobrevida, y la presencia de trombos, de lipotomos. Ahorita yo no he tenido ningún caso. Y pues obviamente pudiera existir una reacción inflamatoria de la sangre, pero a pesar de esto, se han visto estudios que realmente han demostrado que las células madre pudieran ser benéficas, incluso en otras patologías que están todavía en objeto de estudios como idiopática y pancreatitis. ¿Hacia dónde vamos? Gatos que tienen un PIB, lo que hicieron más bien fueron cultivos celulares, a los cuales esas células madre les pusieron 3 diferentes lentivirus, y entonces se les aplicaron a una línea celular de pacientes, de gatos, una línea celular de gatos que presentaban infecciones infecciosas, y estuvieron cuantificando obviamente el coronavirus por medio de PCR reversa, y vieron que había una reducción del 90 al 92% de síntesis de RNA y de producción de esta viral. O sea, esto pudiera utilizarse en aquellos casos en los cuales tengamos gatos que por alguna circunstancia pudieran estar en un factor de riesgo, principalmente como el criadero, y en aquellos pacientes en los cuales podríamos intentar restaurar su sistema inmune, sobre todo. Entonces, bueno, ¿cuáles son las aplicaciones? Les había dicho que pueden
participar en condiciones como angiogénesis, reducción de la inflamación, el efecto inmunodador puede inhibir fibrosis, sobre todo en órganos dañados. Eso es parte del problema con los enfermos renales, que muchas veces en la muñeca se hace el niño con el gato, hay una restricción simplemente por la edad de las células renales, y estas células renales empiezan a ser de alguna manera sustituidas por un tejido cicatrizante, que es un tejido fibroso. Entonces, por eso es una de las tantas razones por las cuales no se recomienda dar alimentos altos de proteína, para tratar de reducir hasta cierto punto la fibrosis intestinal. Okay. Entonces, estimula la agregación de células mesenquimales para tratar de generar un efecto de tratar de modificar, si ustedes están en algunas condiciones, sobre todo el daño renal agudo, pudiera tratar de regenerar hasta cierto punto células tubulares. Entonces, eso es uno de los beneficios que pueden llegar a tener. Pueden incrementar el tiempo de vida, producción y diferenciación, incluso de células mesenquimales dañadas del propio gato. ¿Qué consideraciones tenemos que tomar en cuenta? Pues obviamente el hecho de que si fueran autólogas, pues al ser el mismo paciente, como el tipo de somatitis, podríamos tener un efecto positivo. Se reduce cuando es de otra especie, edades muy iguales, gatos muy grandes, si tienen gato arriba de 3 años, no es prudente tratar de tener las células madre, porque su riqueza, digamos así, la capacidad de multiplicación que van a tener células madre no van a ser tan buenas. No se pueden tomar células madre de un paciente, sobre todo si estamos sospechando que pudiera tener cáncer como tal. La presentación puede ser fresca o congelada. La dosis varía mucho. Por ejemplo, vean que va entre 1 a 5 millones por kilogramo. El IBD establece un rango más o menos de 2 a 5 millones. La vía de administración normalmente las tenemos que utilizar por vía endovenosa, aunque podrían administrarse por vía intraperitoneal, les había dicho la intrarenal, y existe también la vía retroperitoneal. Esta es una charla cortita para que si están durmiendo se despierten. No sé si tengan dudas. Sobre todo si tienen dudas de la charla.